se están conectando. Sí. Ya, muy buenas tardes. No sé si se escucha. Hola, buenas tardes. Sí, perfecto. Buenas tardes. ¿Se escucha bien, cierto? Buenas tardes. Sí, Ya. Bueno, mi nombre es María Paz, como saben, estoy conectada de la cuenta de Michelle, ¿ya? Para comenzar esta reunión. Hoy en nuestro cuarto taller que tenemos programado es del tema de interés que nosotros le mandamos la encuesta la semana pasada y la preferencia que tuvimos fue el taller de copropiedad, que yo creo que es de uno de los temas más importantes que podemos analizar con ustedes, ya que es un tema que pocos lo conocen y es lo que ustedes van a vivir en un tiempito más en su condominio, ¿ya? Hoy día nos acompaña Pedro Retamal, que es el abogado de nuestra entidad, para que él exponga respecto a este tema de copropiedad. Ya él es el experto, él es el profesional a cargo, así que vamos a dejar que él exponga primero y después al final vamos a recoger dudas y consultas. Las dudas y consultas y también las que teníamos pendientes, ¿ya? Pedro, todo suyo la aplicación. No se escucha. Segundito. Ahí, ¿se escucha? Ahora sí. Ya, perfecto. Ya. Voy a compartir pantalla. Deme un segundito. Ya. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Pedro Retamal y el día de hoy les vengo a hablar de la ley de copropiedad inmobiliaria, ¿cierto? Que está regulada en la ley 21.442 y que viene a reemplazar a la antigua ley 19.547. Ya esta ley es nueva, se promulgó, se dictó ahora en el mes de abril del 2022, ya, y trae hartas cositas, ¿cierto? Nuevas que más adelante les voy a comentar algunas de las innovaciones que trae esta ley, ¿ya? La idea es explicarles de la manera más didáctica posible, así que sin tanto tecnicismo, y la idea es que vayamos todos con un lenguaje bien fácil que podamos ir entendiendo de a poquito. ¿Ya? Y pues, entendiendo, perdón, de mejor manera los conceptos básicos de que viene involucrada la ley. ¿Ya? Bueno, para contextualizar sobre el tema, es importante señalar sobre el crecimiento demográfico que ha experimentado nuestro país ya en las últimas décadas, y eso es evidente. Y este crecimiento, evidentemente, ha provocado un necesario reajuste en la forma en que vivimos, ¿ya? Todas las personas, me imagino que usted igual, yo me incluyo, tenemos siempre como meta el sueño de la casa propia, ¿ya? Antiguamente este sueño de la casa propia era la típica, era llegar a adquirir la típica y clásica casa, es decir, esta casa de carácter individual, que es la que vemos en la foto, donde habían pasajes abiertos, donde teníamos vecinos al lado, había lugares de esparcimiento, plazas, ¿cierto? Donde el concepto de gasto común no existe, ¿ya? Esa era como la típica y clásica vivienda, ¿cierto? De los años 80 y 90 y de ahí hacia atrás, me atrevería a decir. Sin embargo, aquí les voy a mostrar una foto de cómo, de esta de la ciudad de Santiago, ¿ya? Pero evidentemente aquí se ve un cambio radical, ¿cierto?
podemos ver en la actualidad que dicho panorama, el que les comenté anteriormente, ha cambiado drásticamente, ¿cierto? Por el crecimiento exponencial de las construcciones verticales, ¿ya? Y construcciones verticales me refiero a edificios que tienen oficinas, departamentos, los blocks, las torres, edificios corporativos, malls, etc. A todo eso me refiero con construcciones verticales. Y obviamente, como aquí vemos en la foto, tenemos un Santiago lleno de edificios. ¿Y por qué se debe, cierto, este crecimiento exponencial de las construcciones verticales? Y se debe a distintos factores. Bueno, últimamente el más importante es por el alto costo del suelo en los sectores urbanos, que evidentemente encarece, ¿cierto? Las construcciones de las casas individuales, esta típica casa que conocemos, ¿ya? Hoy en día es súper caro construir y que las personas puedan llegar a adquirir casas, ¿cierto? Por eso que ahora se prefiere construir edificios o condominios, como en el caso de ustedes. También otro factor que incita, ¿cierto? O que incide a construir construcciones verticales, condominios como en este caso, también se refiere a materias de seguridad, ¿cierto? Vivir en una comunidad siempre reporta mayores estándares de seguridad, ¿cierto? En un condominio, por ejemplo, va a tener la presencia constante de un guardia, ¿cierto? De un conserje, y además vive en comunidad, ¿cierto? Y tiene constante cercanía y relacionamiento con tus vecinos, ¿cierto? Otro también tema importante de que por qué las personas también prefieren vivir en departamentos o en condominios, ¿cierto? Es por la comodidad que reporta aquello, ¿cierto? No tienes que hacerte cargo de las áreas verdes de tu condominio, ¿cierto? No va a haber una persona, un jardinero que las mantiene. No tienes que hacerte cargo de la limpieza de las calles, de los pasajes interiores del condominio, ¿cierto? Ya que hay una persona que se encarga un personal de aseo que se va a encargar del mantenimiento de las áreas comunes. ¿Cierto? Tampoco te tienes que hacer cargo de la limpieza de los quinchos, piscinas, plazas, etcétera, porque va a haber una persona, ¿cierto? O un personal encargado de ejecutar todas esas labores. Por lo tanto, la comodidad también es un factor que incide últimamente en que las personas quieran vivir en comunidad, ¿ya? No obstante, es importante tener siempre presente que la vida diaria en un condominio es sin lugar a dudas muy distinta a la vida diaria que se tiene en una casa individual, ¿cierto? En las casas que comúnmente conocemos, ¿cierto? En los condominios obligatoriamente compartimos espacios comunes con nuestros vecinos, ¿cierto? Como las plazas, áreas verdes, salas de multiuso, de reuniones, quinchos, etcétera, ¿cierto? Y que son espacios que por lo demás son mantenidos y utilizados por toda la comunidad que habita el condominio, ¿ya? Y también siempre se van a generar instancias o actividades que para bien o para mal involucran a toda la comunidad. Y es por ello, y aquí sale uno de los conceptos que vamos a ver posteriormente, un poquito más adelante, que son los reglamentos de copropiedad, ¿cierto? Los reglamentos de copropiedad es nuestra hoja, es nuestra guía, es nuestra hoja de ruta que busca alinear y reglamentar la vida de las personas que viven en una misma comunidad, ¿cierto? En el fondo es como nuestro librito, ¿cierto? Nuestro código que va a mantener la sana convivencia, ¿cierto? Entre los vecinos y entre los copropietarios. Ahora, ¿qué es la copropiedad? ¿Ya? Creé un concepto bien sencillo que para que lo podamos entender claramente, la copropiedad es un régimen de propiedad inmueble en el cual coexisten tanto los bienes comunes como aquellos de cada copropietario. ¿Ya? En otras palabras, en un condominio, cada propietario es dueño único y exclusivo de su unidad o departamento y también a la vez es comunero de los bienes comunes. ¿Ya? ¿Qué son los bienes comunes? Surge esta primera pregunta. Los bienes comunes son aquellos que le pertenecen a todos los copropietarios en su conjunto. En este sentido, la ley 21.422 los define como aquellos que le pertenecen a todos los copropietarios por ser necesarios para la existencia, seguridad y conservación del condominio, tales como, y a continuación vamos a ver algunos ejemplos. Entonces yo puse esta fotito, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver la composición de los bienes comunes. Este es el típico y clásico condominio, ¿ya? Donde aquí tenemos casetas de guardia, los accesos, y aquí tenemos los condominios, donde donde viven los vecinos, ¿cierto? Tienen aquí los espacios comunes donde se relacionan, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver qué comprende los bienes comunes. Ya tenemos el terreno, evidentemente este terreno le va a pertenecer a toda la comunidad, a todos los copropietarios, ¿ya? ¿Qué otra composición qué otro bien, perdón, es considerado un bien común? La fachada, ¿ya?
la fachada me refiero a toda la parte externa, por ejemplo, supongamos que este es tu departamento, toda esta la parte de afuera no es tuyo, sino que forma parte de la comunidad, ¿ya? Por eso que tú no puedes pintar la parte de la fachada de tu departamento del color que se te ocurra. Por eso que también incluso en los mismos reglamentos de copropiedad se prohíbe que tú puedas colgar ropa en los balcones y es precisamente por lo que le estoy comentando. Porque el balcón, esta parte externa de la fachada del condominio, forma parte forma parte del bien común, ¿cierto? Es un bien que es de todos. También que podemos encontrar como bienes comunes las calderas, estanques, las bombas de agua, ¿cierto? Las techumbres, ¿cierto? Todo eso pertenece como, forma parte del bien común. Las escaleras y las rampas, las luminarias internas que podemos encontrar son también parte de la comunidad. La red de agua, de alcantarillado, de gas, todo eso también pertenece a la comunidad, como en este caso aquí podemos ver en la foto las casetas de guardia, ¿cierto? Aquí tengo otra foto, ya aquí está un edificio que tiene piscina, etcétera. Entonces aquí puse los lugares de esparcimiento. Por ejemplo, en este caso, aquí tienes, por ejemplo, supongamos que este es tu departamento, es tu unidad, tu propiedad, y respecto de todos estos bienes comunes, tú pasas a ser copropietario, ¿cierto? Pasas a compartir, entre comillas, la propiedad de estos bienes con tus vecinos, ¿cierto? Entonces aquí podemos encontrar los lugares de esparcimiento común, ¿cierto? La piscina, el quincho, las salas multiuso, ¿cierto? Las plazas y áreas verdes, los ascensores en aquellos condominios que tengan ascensores, las salas de reuniones, las salas de cine, etc. Todos esos espacios son considerados, ¿cierto?, bienes comunes, ¿ya? Y los bienes comunes están súper ligados al gasto común, que es otro concepto que vamos a ver más adelante, porque todos estos bienes comunes necesariamente tienen que mantenerse. Y la mantención y la conservación de estos espacios comunes, o sea, evidentemente va a generar un costo y ese costo se cubre con el pago de los gastos comunes que pagan mensualmente todos los copropietarios. Por eso que los bienes comunes y los gastos comunes siempre están súper bien conectados, ¿cierto? Están estrechamente relacionados. Ahora, como concepto general, ¿quiénes pueden acogerse a la copropiedad? ¿Cierto? En el caso de ustedes, ¿cierto? Son copropietarios, los copropietarios de un condominio pueden acogerse a la ley de copropiedad, pero también un edificio, ¿cierto?, que tiene departamentos, o edificios que tienen oficinas, ¿cierto?, los locales comerciales, entre otros, ¿ya? No solamente un condominio puede acogerse a la copropiedad inmobiliaria, sino que también hay otras entidades, ¿cierto? Hay muchas más, pero yo les quise poner ejemplos que habitualmente vemos para que tengan claro que la copropiedad inmobiliaria está súper relacionada constantemente, la vemos diariamente en nuestro espacio urbano. Ahora, ¿cuáles son los elementos más importantes de la copropiedad? Hay muchos elementos importantes, pero yo traté de destacar los más relevantes o los que ustedes constantemente van a escuchar, ¿ya? Entre esos está, aquí puse el reglamento de copropiedad, ¿cierto? Otro elemento importante que siempre van a escuchar es el administrador. Otro elemento importante es el gasto común. Y otro elemento importante también es el comité de administración. Hay otra más, están las asambleas de vecinos, las asambleas ordinarias, extraordinarias. Pero me quise concentrar en estos que son siempre los más relevantes, ¿ya? Ahora vamos a ir por partes, ¿cierto? En el número 1 va a estar el reglamento de copropiedad. Yo adelanté algo que esbocé un poco qué significaba el reglamento de copropiedad, ¿cierto? Y el reglamento de copropiedad es nuestra hoja de ruta o guía, ¿cierto?, de la comunidad que va a establecer los lineamientos a los cuales deben subordinarse los copropietarios. Dicho en otras palabras, el reglamento de copropiedad es un documento de carácter normativo que va a regular la convivencia entre los vecinos, obviamente entre los vecinos que forman parte del condominio, ¿cierto? Y en ella se establecen, por ejemplo, todas las facultades y los deberes y obligaciones que deben necesariamente respetar los copropietarios para asegurar la sana convivencia. Por ejemplo, aquí podemos encontrar que en el reglamento de copropiedad, perdón, se pueden establecer, por ejemplo, eventuales multas o sanciones para aquellos vecinos que son ruidosos, que hacen la fiesta de noche. Todo eso lo va a establecer el reglamento de copropiedad, ¿ya? También establece lo concerniente a la administración y la conservación de los bienes de dominio común, ¿cierto? Que son los bienes comunes que anteriormente vimos. Establece también, determina las multas e intereses por incumplimiento de las obligaciones de los copropietarios, que anteriormente algo ya les mencioné. Y
podemos encontrar que también fija la modalidad de aplicación de las medidas coercitivas, ¿cierto? Ahora, ¿qué son las medidas coercitivas? Para que podamos entender un poquito mejor. El artículo 36 de la ley 21.442 señala que en el reglamento de copropiedad se pueden establecer la facultad del administrador de cortar los servicios de electricidad o de telecomunicaciones, por ejemplo, Internet, en aquellos casos de copropietarios morosos en el pago de los gastos comunes, de 3 o cuotas o más, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con las medidas coercitivas. El reglamento de copropiedad consagra estas medidas de presión, por así decirlo, que tiene el administrador en el caso, por ejemplo, que un copropietario no pague el gasto común, ¿ya? Entonces, todo esto va a estar en el reglamento de copropiedad. Por eso que lo definí en la primera parte inicial como nuestra hoja de ruta o nuestra guía, ¿cierto? Que tenemos siempre que tenerla súper clarita y presente nosotros como copropietarios. En el caso de ustedes siempre tienen que tener su reglamento de copropiedad, siempre ahí estudiándolo, echándole una leída constantemente para ir viendo cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestras obligaciones. Ahora, también lo que establece el reglamento de copropiedad es que fija las facultades y obligaciones del comité de administración y del administrador, ¿ya? También va a fijar la periodicidad de las asambleas ordinarias y la fecha en que se deben celebrar. Y establece las conductas que constituyen infracciones al reglamento de copropiedad y las respectivas multas o sanciones aplicables, pudiendo calificarlas según su gravedad. Por ejemplo, el reglamento de copropiedad, ya algo dije anteriormente, puede establecer multas y sanciones a aquel copropietario que realiza una fiesta o celebración a altas horas de la madrugada, que es el típico caso, ¿cierto?, de cuando vivimos en comunidad, en un condominio, y nos falta el vecino que ahí en el día de semana se hace una fiesta, deja la embarrada, que sé yo, invita a una montonera de gente, que eso les va a suceder, ¿cierto? Eso pasa. Yo se los comento porque son los principales conflictos que se van a tener entre los vecinos. Por eso que es súper importante eh, mantener como una sana convivencia, pero también desde la perspectiva de uno, no hacer lo que no te gustaría que te hicieran, ¿ya? Entonces, por eso que uno de los principales problemas que yo les comentaba que se tiene en los condominios es esta situación, ¿ya? De la típica fiesta, el vecino fiestero. Entonces, ahí, en estos casos, el reglamento de copropiedad perfectamente puede aplicar una multa, ¿cierto? Y que después se va a hacer, y que obligatoriamente el vecino infractor tiene que pagar. Aquí en el caso, yo puse como acotación que en el caso de ustedes que llegan a vivir en un condominio nuevo, ya la ley le exige a la inmobiliaria, ¿cierto?, que confeccione un reglamento de copropiedad inicial. Es decir, ustedes cuando lleguen a vivir a su condominio, a su departamento, ya van a tener confeccionado un reglamento de copropiedad que previamente lo confeccionó, ¿cierto?, la inmobiliaria. Y este reglamento de copropiedad obligatoriamente debe ser entregado sí o sí a cada uno de los copropietarios, ¿cierto? Asimismo, también la inmobiliaria debe designar a un administrador inicial, ¿cierto? Cosa de que cuando ustedes lleguen, no lleguen así al aire. No, van a tener su reglamento de copropiedad y van a tener su administrador, ¿ya? Pero sin perjuicio de lo anterior, siempre los copropietarios tienen la facultad de modificar lo anterior, ¿cierto? Es decir, ustedes por acuerdo unánime pueden modificar el reglamento de copropiedad o también pueden cambiar al administrador si ustedes van viendo que el administrador no cumple con las funciones que le fueron encomendadas, ¿ya? Ahora vamos a ver otro elemento que es súper importante, que es la figura del administrador. ¿Quién es el administrador? Entonces es cualquier persona natural, pero también puede ser una persona jurídica, porque también puede ser una empresa que preste servicio de administración, ¿cierto?, que es designada por los copropietarios para que cumpla y ejecute las labores de administración del condominio, ¿cierto? Él es como nuestro DT del equipo, ya el que está al mando, ¿cierto? Y que estará a cargo de que todas las instalaciones y áreas comunes funcionen correctamente. Incluso, que ya lo habíamos esbozado anteriormente, puede aplicar sanciones si un copropietario, por ejemplo, no paga los gastos comunes, ¿cierto? ¿Cuál va a ser esta sanción? Que es la típica que hace el administrador frente al copropietario que no es muy puntual para pagar los gastos comunes, el que le corta la luz del departamento, ¿cierto? Eso lo puede hacer, la ley se lo permite, ¿ya? Una innovación que establece la ley 21.442 es que el administrador se debe encontrar inscrito en el Registro Nacional de Administradores de Condominio, ¿ya? Esto es una innovación. Antiguamente cualquier persona podía ser administrador,
Incluso había personas que ni siquiera ejecutaban un curso, algo sabían y se dedicaban, ¿cierto?, a administrar departamentos de condominio. Y esto generó a la larga muchos edificios que se vieron súper complicados por las malas, complicados económicamente por las malas gestiones de los administradores, y por eso que la nueva ley 21.442 modifica lo anterior debido a todas estas experiencias que durante el transcurso de los años se pudieron apreciar, ¿cierto? Malas administraciones que generó que edificios realmente estuvieran casi, comillas, como en la quiebra, ¿cierto? Deudas de los sueldos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Por eso que un administrador debe por lo menos debe tener un curso y debe encontrarse inscrito en el Registro Nacional para garantizar, por lo menos, ¿cierto?, que sepa cuestiones básicas de la administración de un edificio, ¿ya? Es súper importante. Eso siempre lo tienen que tener ustedes presente cuando en un futuro quieran cambiar de administrador, o el administrador que está al tanto, si efectivamente se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Administradores. Ahora, ¿cuáles son las funciones del administrador, cierto? Aquí puse varias que son como las más relevantes. Obviamente es cuidar los bienes comunes, ¿cierto? También realizar las mantenciones, las inspecciones y las certificaciones de las instalaciones. Por ejemplo, las mantenciones de los servicios de gas. Por ejemplo, en aquellos condominios que tienen gas de cañería, hay que tener certificaciones. En las salas de bombas, los ascensores, todo eso, esas funciones se dedica el administrador. También la más importante, que es cobrar y recaudar los gastos comunes, ¿cierto? Obviamente estos gastos comunes son aquellos que sirven para cubrir los gastos de mantención, de conservación y de reparación de los bienes comunes. Ya, acuérdense que los bienes comunes son aquellos que le pertenecen a todos los copropietarios. También puede contratar y poner término a los contratos de trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, del condominio. Por ejemplo, él puede contratar jardineros, servicios de guardia, de conserje, y asimismo él también puede poner término a dichos contratos, ¿ya? Él también representa judicialmente a los copropietarios, por eso que en un inicio le señalaba que el administrador es como nuestro DT, ¿cierto? Es como aquel que va a estar al mando del correcto desarrollo y funcionamiento del condominio. Ahora, el otro concepto que es muy importante y que siempre genera también algunas confusiones para aquellos que obviamente no han vivido en condominio, es el tema de los gastos comunes, ¿ya? Ahora, ¿qué entendemos por gastos comunes? Son todos aquellos gastos que incurre el condominio, ¿cierto? Y que necesariamente deben pagarse para el normal desarrollo y funcionamiento del mismo, ¿cierto? Me refiero al condominio. ¿Ya? Los gastos comunes, esto es súper importante que lo tengan claro, son de carácter obligatorio, ¿cierto? Por regla general siempre se pagan mensualmente. Y si te atrasas, aquí también puse un ejemplo, si te atrasas te pueden cobrar intereses. Es decir, si yo me atraso en un mes en el pago de un gasto común, si bien el administrador no tiene la facultad de cortarme la luz, porque solamente hay una cuota impaga, sí puede cobrarme intereses, ¿ya? Y aquí también puse que un copropietario no puede eximirse del pago de un gasto común excusándose de que no usa los espacios comunes. Por ejemplo, hay algunos condominios, desconozco en el caso de ustedes si tienen estas instalaciones, pero por ejemplo hay algunos condominios que tienen gimnasios. Entonces, tú no podrías decir, mira, yo no voy a pagar gastos comunes o voy a pagar menos del gasto común porque yo no uso el gimnasio o no uso la piscina o no uso el quincho. No, esa excusa no vale. Todos los copropietarios tienen la misma obligación de pagar el gasto común, uses o no uses los espacios comunes, uses o no uses el quincho, uses o no uses el gimnasio, o las plazas de juego, etcétera, ¿ya? Y entre los gastos comunes, siempre aquí podemos distinguir entre los gastos comunes ordinarios y extraordinarios. Ya vamos a empezar por los gastos comunes ordinarios, ¿cierto? Aquí podemos encontrar varios tipos de gastos comunes ordinarios. Yo los fui separando y ejemplificando para que podamos entender de mejor manera el tema de los gastos comunes ordinarios. Entonces podemos encontrar los gastos comunes ordinarios de administración, ¿cierto? Y se refiere, por ejemplo, al pago de las remuneraciones y cotizaciones del personal, ¿cierto?
y de los trabajadores del condominio, por ejemplo, el pago de remuneraciones del conserje, el pago de remuneraciones del jardinero, de los guardias, por ejemplo, si se contrata a algún profesional para hacer alguna mantención, ¿cierto? Todos esos pagos forman parte del gasto común ordinario de administración, ¿ya? Gastos comunes, también podemos encontrar los gastos comunes ordinarios de mantención, ¿cierto? Que obviamente tiene por objeto mantener, ¿cierto?, los bienes comunes. Entonces aquí, por ejemplo, puse aquellos pagos que se hacen para mantener los ascensores, las certificaciones de instalaciones de gas, la mantención de las luminarias, la mantención de los equipos que tengan, por ejemplo, las salas de bomba, o por ejemplo, si hay algún, no sé, una sala de cine, o gimnasio, quincho, todo lo que tenga que ver con la mantención de estos espacios, caben dentro de estos gastos comunes ordinarios de mantención. También podemos encontrar los gastos comunes ordinarios de reparación, ¿cierto? Que son aquellos que tienen por objeto reparar los bienes comunes cuando se vean deteriorados. Por ejemplo, el arreglo de un citófono, de las cámaras de seguridad, ¿cierto? O que se echó a perder un portón, por ejemplo, de acceso. Todo eso cabe dentro de los gastos comunes ordinarios de reparación, ¿cierto? Y podemos encontrar los gastos comunes de uso o consumo, ¿cierto? Que son, por ejemplo, para el pago de agua potable, ¿cierto? El agua potable que se usa para el consumo de los trabajadores, el agua potable que se usa para el riego de las áreas verdes, por ejemplo, la energía eléctrica de los espacios comunes, los servicios de internet, de conserjería o telefonía, etcétera. Todo eso forma parte de los gastos comunes de uso o consumo. Ya todos estos gastos yo los fui desmembrando, pero en realidad todos estos son los gastos comunes ordinarios, ¿ya? Solamente para conceptualizarlo fui separando para que vayan viendo que existen distintos tipos de gastos comunes ordinarios, ¿ya? Ahora también podemos encontrar los gastos comunes extraordinarios, ¿cierto? Y que son todos aquellos otros gastos distintos a los gastos comunes ordinarios, ¿ya? Por ejemplo, la reparación de una filtración importante de gas que requiere la intervención inmediata y de instrumentos y de maquinaria especializada, ¿ya? Entonces, en cierto punto también se parecen a los gastos comunes ordinarios de reparación, pero se trata de situaciones extraordinarias, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los gastos comunes de conservación que puse anteriormente, se refiere a cuestiones que son cotidianas, pero aquí yo me refiero a un gasto común extraordinario, por ejemplo, como en el caso de esta ruptura de gas, que algo fue imprevisto, que no sucede cotidianamente, entonces se requiere efectuar un gasto importante de plata y eso forma parte de los gastos comunes extraordinarios, ¿ya? Que se parecen un poco los gastos comunes ordinarios de reparación, pero no son iguales, ¿ya? También puse que aquí el administrador no los recauda de manera diferenciada, ¿cierto? Se pagan como gasto común, pero se utilizan para solventar gastos comunes extraordinarios, como los que anteriormente señalé. También podemos encontrar otro tipo de que podríamos señalarlo como gasto común, que es el fondo común de reserva. Ya el fondo común de reserva es un fondo, es una platita, ¿cierto?, que está destinada a cubrir los gastos comunes urgentes, extraordinarios e imprevistos, incluidas las indemnizaciones y gastos por el eventual término de la relación laboral del personal contratado, ¿ya? Aquí quise ejemplificarlo en dos situaciones distintas. Por ejemplo, el ejemplo 1, porque el concepto tiene implícitamente dos, se puede entender de dos maneras. Por ejemplo, aquí puse el caso de un juzgado de letras del trabajo y que condena al condominio a pagar una indemnización a un trabajador del condominio que fue despedido de manera injustificada por parte del administrador. Entonces aquí se genera una responsabilidad por parte del condominio y esa eventual indemnización esa indemnización de perjuicios que haya que pagarle a este trabajador se puede pagar con el Fondo Común de Reserva, ¿cierto? Y también puede generarse en otras circunstancias, como por ejemplo, que es un caso que me ocurrió a mí, yo anteriormente vivía en un departamento y que se tuvo que utilizar el Fondo Común de Reserva, por eso que lo quise poner, porque es algo que sucede comúnmente en los edificios, en los condominios, ¿ya? Sucedió que hubo una ruptura gigante en la red de agua potable que generó filtraciones gigantescas, ¿cierto? Nos salieron unas cuentas de agua, pero horriblemente caras. Y eso evidentemente necesitó de la contratación de una empresa especializada, de maquinaria especializada, ¿cierto? De un equipo, ¿cierto? Súper profesional que se dedicaba al tema de la fisura y de estas
estas filtraciones de agua gigantescas. Y eso obviamente tuvo un costo altísimo. Recuerdo que nos salió como alrededor de 6 o 7 millones de pesos el condominio. Y obviamente ese es un gasto que no se genera habitualmente. Por lo tanto, para solventar ese gasto, el administrador en esa oportunidad recurrió al Fondo Común de Reserva. Y que fue precisamente como para pagar este incendio, ¿cierto? Que era evidentemente esta ruptura de red de agua que estaba generando pérdidas de agua y obviamente la cuenta de agua se nos elevó a todo y obviamente para que no se siguiera provocando estas filtraciones costosas, se recurrió al Fondo Común de Reserva para pagar los servicios de esta empresa especializada. Ahora está la típica pregunta, puse esta pregunta porque siempre es la que me hacen y la que se repite habitualmente entre los copropietarios, es que si me pueden cortar la luz si me atraso en el pago de los gastos comunes, ¿ya? Yo algo también había comentado previamente y la respuesta es que sí, ¿ya? El administrador puede suspender el servicio eléctrico si un copropietario se encuentra moroso en 3 o más cuotas, ¿ya? Ahora, si te encuentras atrasado en una cuota, el administrador no tiene esa facultad, ¿cierto? Esta facultad siempre nace a partir de 3 o más cuotas impagas. Ahí sí te pueden cortar la luz. Y siempre, bueno, esto es una medida coercitiva, ¿cierto? Coercitiva me refiero a que es una medida como de presión que tiene el administrador y que siempre generalmente es la que más ronchas saca entre el administrador con los copropietarios morosos. Ya, esto después cuando ustedes en un futuro vivan en su condominio se van a dar cuenta que va a haber alguno que no va a querer pagar el gasto común y por lo general siempre el moroso se enoja cuando el administrador le corta la luz, ¿ya? Pero para que ustedes sepan que esta medida se utiliza porque el condominio necesita funcionar adecuadamente, por lo tanto los gastos comunes son importantes no solo para el administrador, para pagar sueldos a sus trabajadores y pagarse su propio sueldo, sino que también para mantener una vida normal, un desarrollo correcto del condominio. O sea, eh, si tú no pagas el gasto común, puede generar, por ejemplo, que el administrador no pueda pagar la luz, por ejemplo, de los espacios comunes, que fue el caso que a mí me sucedió cuando yo viví en este condominio que les comentaba que vivía anteriormente. El administra Ahí se mezclaron dos cosas, una mala administración y muchos copropietarios que no pagaron sus gastos comunes. Entonces eso generó un desajuste presupuestario que no alcanzó ni siquiera para pagar la luz de los espacios comunes. Entonces llegamos al condominio y claro, en mi departamento había luz, pero fuera no había. Entonces, por eso que es súper importante el tema de los gastos comunes que se paguen de manera súper puntual, porque, como insisto, no es solamente para pagar sueldos del administrador, de trabajadores, sino que también para mantener el normal funcionamiento del condominio. ¿Sí? Y acá, perdón, puse el comité de administración, ¿ya? Este otro elemento que es súper importante, porque el comité de administración es el órgano, ¿cierto? Esta entidad que representa a todos los copropietarios, ¿cierto? Yo le puse que es como la directiva, ¿cierto? El presidente, el secretario, el tesorero, a eso me refiero con el comité de administración. La ley lo define de una manera mucho más eh, técnica, por así decirlo, y aquí se lo voy a leer, dice que es el órgano encargado de velar por el resguardo y cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Asamblea de Copropietarios y que se encuentra mandatada por esta para tomar conocimiento sobre la función y administración del condominio, impartir instrucción al administrador, establecer reglas mínimas respecto al uso habitual o periódico de los bienes comunes e imponer las multas que estuvieran contempladas en el reglamento de copropiedad a quienes infrinjan las obligaciones y deberes que establece el reglamento. ¿Ya? Entonces, para que tengan claro, el comité de administración, ¿cierto? Está formado por los mismos copropietarios y va a representar la voz de todos los vecinos, ¿ya? Por eso que puse que es como la directiva, ¿ya? Para que lo tengan como súper clarito. ¿Quiénes pueden formar parte del comité de administración? Evidentemente que el dueño de cada departamento, de cada unidad, ¿cierto? Su cónyuge también puede formar parte de la administración. La cónyuge me refiero al copropietario o el conviviente civil del copropietario o algún mandatario o representante que el copropietario haya designado, ¿cierto? Y siempre cuando este poder tenga
siempre y cuando esta persona tenga un poder suficiente y que conste en un instrumento público otorgado ante notario, ¿ya? Y el comité de administración debe estar compuesto por lo menos 3 personas, ¿cierto? Que es el típico caso del presidente, el secretario y el tesorero. Y eso es los conceptos más básicos del tema de la copropiedad, ¿ya? Entonces, voy aquí a cerrar un poquito la presentación. Ahora, esta es bueno, la presentación terminó, pero les voy esta es otra consulta que siempre hacen mucho y que también prefiero tocarlo, ¿no? Que es el caso de que si puedo tener mascotas o animales en el condominio, ¿ya? Y la respuesta es que sí, ¿ya? La ley Cholito permite que tú puedas ahora tener mascotas en tu casa, ¿cierto? En tu departamento. Pero, sin perjuicio de lo anterior, si bien puedes tener mascotas, también en el reglamento de copropiedad se pueden ir indicando las condiciones, o, claro, sí, las condiciones de cómo tú tienes que mantener a tu mascota. Por ejemplo, si tú tienes un perro, no sé, un Bull Terrier, que son estos perritos que son chiquititos, pero que son considerados como una raza súper agresiva, perfectamente el condominio, el reglamento de copropiedad no te puede prohibir tener tu mascota, pero sí te puede exigir que ese perrito ande con bozal, ¿ya? En los espacios comunes. Por ejemplo, si lo sacas a pasear a la plaza, se puede establecer en el reglamento de copropiedad que todos los perritos anden con bozal. Eso se puede establecer, ¿ya? Es para que lo tengan claro porque es uno de los puntos siempre conflictivos entre los vecinos, porque no va a faltar el vecino que sí está de acuerdo con tener mascotas y hay otros copropietarios que están en su válido derecho de que no le gustan las mascotas y siempre se generan estas disyuntivas o problemas que se generan muchas veces por desconocimiento. Por lo tanto, la respuesta es, o la respuesta a la consulta es, ¿puedo tener mascotas? Sí, pero también el reglamento de copropiedad puede establecer los lineamientos y las condiciones de cómo esta mascota puede, ¿cierto?, pasear en las áreas comunes de manera responsable, ¿ya? Eso es como en términos generales la presentación que les quería señalar. No sé si tienen alguna duda o consulta. Voy a aquí minimizar. Vamos a usar muy bien el Teams. Ahí. Si me podía ayudar ahí, me lleva. Ya, Aquí. Ahí dejé de compartir, parece. ahí sí. Ahí sí. Ya que no sé Sí. usar Teams. Siempre me confundo mucho con Teams. Porque no veo además a los participantes, así que es distinto Tienen asunto. todas las cámaras apagadas. Sí. Ya, Pedro, gracias por la presentación. Yo creo que está súper clarita, súper precisa. Eh, es un tema que es nuevo, yo creo que para este condominio, obviamente que es gente nueva que no se conoce, entonces la idea es que ellos puedan llegar con una base a vivir en los departamentos. Claro. Aparte que ellos tampoco se van a ir al tiro a ir a los departamentos, ¿por qué? Porque les van a hacer arreglos, hay gente que es de fuera de la ciudad, entonces va a haber un periodo de que no van a estar todos los copropietarios viviendo en los departamentos. Entonces, va a haber un lapso de adaptación, va a haber un lapso en que la gente tenga que cambiarse, mudarse. Entonces, la idea es que ellos, ya cuando se instalen, puedan ya tener un lineamiento, puedan seguir un reglamento que los proteja como copropietarios y también le exija sus deberes como copropietarios. De lo que tú decías respecto al reglamento. Tenemos 3 manos levantadas. Francisca Hacker. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Francisca. Cuéntenos. Ya, mire, no pude entrar al principio de la reunión, entonces no sé cómo comenzaron, pero mi duda es que, claro, mostraron como el reglamento que tenemos como copropietarios, pero hay una duda. Primero hablaron de un fondo común. ¿Ese fondo común se estipula que se paga extra una cuota aparte de los gastos comunes o va dentro de los gastos comunes y se saca un porcentaje?
El, Francisca, ¿cierto? Sí, Sí. Sí, cuando te cobran, cuando tienes que pagar los gastos comunes, bueno, hay todo un ítems que el administrador cuando te los cobre te tiene que ir, obviamente, acreditando por qué te están cobrando el gasto común que corresponde, ¿ya? O sea, claro. por lo general siempre sale, por ejemplo, el pago de guardia, de conserjería, luz, agua, etcétera, 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 etcétera. Y, claro, el gasto común, dentro de lo que tú pagas por gasto común, hay un margen, ¿cierto? Un cachito de Ya. ese gasto común que se va a este fondo de reserva, ¿ya? Y que es Ah, ok. precisamente para acumular un fondo, ¿cierto? Para Ujú, solventar, por ejemplo, un caso extraordinario de alguna falla o reparación. Yo ujú. comenté, no sé si tú estabas escuchando o si Sí, estabas conectada. sí, de Claro, por ejemplo, la filtración que hubo y todo. claro, claro. Entonces, por ejemplo, Ujú, en ese caso se utilizó el fondo de reserva para solventar ese gasto que ujú. obviamente a uno no se le, a la comunidad no siempre se le van a romper las cañerías, Claro. etcétera, sino que se A- trata de una a- cuestión súper particular. Y ese fondo claro. de reserva te lo van cobrando todos los meses y se va juntando, es como un chanchito, ¿ya? Sí, Que se sí, va más o menos. guardando y que se va utilizando para aquellos casos que sean necesarios y urgentes de solucionar, como por ejemplo el caso que te conté, ¿ya? Ujú. Claro, y ahí también me genera otra duda. Legalmente la constructora, bueno, no sé si tiene que ver o no, aplica o no a esta reunión, pero la constructora, ¿cuánto tiempo nos garantiza, por ejemplo, de que si hay una filtración lo cubran ellos y no nuestro fondo común? Bueno, hay una normativa que establece, que está por postventa, ¿cierto? Que te Ujú. establece eh, la, que fija en el fondo las garantías de ciertas instalaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me voy a poner en un hipotético. Sí. Ustedes se van a vivir, no sé, el próximo mes y al mes tenemos una filtración. Evidentemente que esa filtración la va a tener que solventar y reparar la inmobiliaria, ¿ya? Mm, Obviamente si se obedece por una falla, ¿cierto? Propia o de la instalación, evidentemente tiene que responder la inmobiliaria. Pero también se puede generar otro caso, y por eso que no, por eso que también hay que tener siempre clara la situación. Y es lo siguiente. Cuando hay condominios también hay salas de bombas, ¿cierto? O sea, estas bombas que nos van que sirven para dirigir el agua a cada uno de los sí, departamentos, ¿cierto? el También flujo. esas bombas es súper importante saber utilizarlas, porque si no las sabes utilizar, esas van a colapsar y pueden generar, ¿cierto?, una ruptura, que es el caso que nos sucedió a nosotros como condominio, ¿ya? Porque nosotros también tuvimos un problema con la inmobiliaria, porque cuando quisimos alegar, también le dijimos, oye, mira, inmobiliaria, el departamento lleva un año, tenemos esta ruptura, nos pasó esta situación, y claro, la persona, el administrador de aquel entonces, manipuló de manera errada la sala de bombas y generó este daño. Entonces, por eso es que es súper importante también tener claro que si el daño se origina por una deficiencia constructiva de la inmobiliaria, evidentemente eso cae dentro de la responsabilidad propia de la inmobiliaria. Pero también si Mm, nosotros tenemos una mala manipulación de las instalaciones, obviamente eso exime de responsabilidad de la inmobiliaria y ahí va a ser el condominio que se va a tener que hacer cargo, ¿ya? Entonces, por mm, eso es que es súper importante que todas las instalaciones sean manejadas adecuadamente por personal especializado, por personal autorizado. De hecho, cuando te entreguen el departamento, tienen que entregarte el reglamento de copropiedad y al administrador le tienen que entregar toda la información con respecto a con quién tienen que hacer a quién se contrató, por ejemplo, para hacer las instalaciones de gas, de agua, etcétera. Entonces, es súper ya. importante por eso que el rol del administrador es súper importante, porque él tiene que tener conocimiento de todas estas cositas que son súper técnicas y que en el caso de que si surge alguna duda, él va a este listado de documentos que le entregó la inmobiliaria y sabe a quién dirigirse. Por ejemplo, no sé, el agua o las bombas de agua. Ujú. Él sabe a quién contrató la inmobiliaria y él va a solicitar la asesoría directa con él.
Entonces va a llegar Ya. a esta empresa y le decir, mira, esta falla se debe por negligencia suya o por negligencia de la empresa. Por eso que ahora la ley le exige, antes no se lo exigía, pero hoy en día le exige a la inmobiliaria entregar toda la información, permiso de edificación, cómo fue construido el edificio, a quién se contrató para las instalaciones de las cámaras las bombas de agua, red eléctrica, etcétera. Entonces, por eso que Ya. es importante tener eso siempre súper claro. Y ahí me queda la última duda que, bueno, también no sé si tiene que ver o no con la reunión, pero legalmente yo no sé qué pasa, porque yo sé que la constructora creo que cubre el seguro de incendio y todo eso hasta que nos entrega los departamentos. En caso de que ya, hipotéticamente, no sé, esto es muy catastrófico, pero no sé, se cae el edificio, qué sé yo, o se incendia, ¿de qué somos dueños nosotros si, por ejemplo, yo tengo mi departamento en el piso 4 y se cayó todo? Yo pagué. ¿Y con qué me quedo? Si no, hipotéticamente no hay alguna aseguradora Es que, bueno, legalmente. no, es que ahí, bueno, ahí es una pregunta un poquito más compleja, creo que tienen que ¿Ya? ver varios factores, porque me imagino que ustedes están comprando con crédito hipotecario o no, no sé si estoy... Hay Por lo familias menos con yo crédito sí. hipotecario y hay Claro. familias sin deuda. Ah, ya, entonces, por ejemplo, aquellas familias que tienen crédito hipotecario vienen asociadas a un seguro, ¿ya? No ¿Ya? obstante, también las administraciones siempre tienen contratado un seguro, como tú dices, Ya, pero y por ejemplo ahí mismo, si mi departamento está con seguro, pero el que está más arriba no está con seguro y toma también el departamento de arriba, por ejemplo, fuera un incendio. Entonces ahí involucran más gente, entonces como copropietarios no tengo claro ahí cómo legalmente qué me asegura más adelante si pasa algo así como catastrófico, como yo pago y con qué quedo. sí, por ejemplo, en el caso tuyo, claro, que va a tener quizá un crédito hipotecario, tiene asociado el seguro, pero Ujú. también s- hay que estar, yo desconozco el reglamento de copropiedad de ustedes, pero por lo general siempre en los reglamentos de copropiedad, bueno, no en todos, pero se establece el que la administración contrate seguro ante siniestro. Entonces, la pregunta tuya no tiene una respuesta como concreta porque puede tener hartos bemoles distintos. Entonces, Es como eh, según cada situación y sí, según el reglamento claro, de copropiedad que exacto, nos entregan. sí, exacto, exacto, exacto. Por eso como que sí podrías, es una respuesta que tiene muchos supuestos, Mm, pero me imagino que en este caso, lo desconozco, por eso no quiero ser tan categórico, que vienen involucrados la contratación de seguro. ¿Ya? Creo que sí. Yo por eso desconozco el reglamento de este condominio en particular, pero eh, no tiene una respuesta tan categórica, por así decirlo. mm. Ya, entonces tendría que esperar a la constructora a ver qué es lo que ellos nos entregan. Ver, claro, el reglamento de copropiedad, a ver qué dice Ya. respecto a la contratación de seguros. Me imagino que debe venir ya implícito una contratación de seguro en el caso de siniestro. Mm. Ahora, si no lo tuviese, como dijiste tú, Pedro, ellos pueden después agregarlo, ellos pueden después cambiar el reglamento y poder anexar a lo mejor ese punto que a lo mejor es importante. Claro, en ese sentido, lo que tú dices es súper importante porque la ley, como yo había comentado, la ley obliga a la inmobiliaria a hacer un reglamento y evidentemente la inmobiliaria confecciona este reglamento por experiencias propias eh, y puede establecer en el fondo los lineamientos que ellos estimen pertinentes. Bueno o malo, va a depender de cada caso. Pero también los copropietarios pueden organizarse y modificar este reglamento de copropiedad en el caso de que, no sé, no cumpla alguna inquietud, ¿cierto? Que sea una preocupación de toda la comunidad, como por ejemplo el caso que tú comentaste. Por ejemplo, quizás, no sé, pues no tienen una contratación de un seguro contra siniestro y solamente quizás algunas unidades tienen contratadas seguros y otros no. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes perfectamente en un futuro podrían modificar el reglamento de copropiedad y establecer la contratación de seguros contra siniestro. Ya, ¿Ya? ya. Muchas gracias. Ah,
Roberto González tiene la mano levantada también. Sí, Roberto González por acá. Bueno, en representación de mi hija Fabiola González, por cierto. Yo tengo dos preguntas en relación al tema de los gastos comunes. La primera dice relación con desde cuándo se empiezan a pagar. ¿Desde que se entregan los departamentos para ser habitados o desde que son efectivamente habitados? Porque tal como mencionaban allí, hay gente que eventualmente no los va a ocupar los primeros meses, quizás porque van a hacer reparación, no son de acá, pero los gastos comunes se pagan entre todos. Entonces, esa es como la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo se determina ese monto? Y dado que no se diferencia por uso, si hay alguna diferencia por tamaño de los departamentos u otro. Esas dos preguntas en relación al gasto común. Roberto, mira, bueno, en relación a tu último punto, claro, desconozco también el condominio de ustedes. Hay algunos condominios, por ejemplo, les cuento mi experiencia, era un condominio que todas las casas tenían las mismas dimensiones, ¿ya? Eran todas con 3 dormitorios y un baño, ¿ya? Entonces eran todas iguales. Por lo tanto, en ese sentido, todos pagamos el mismo gasto común. Pero también hay otros condominios, por ejemplo, y por eso digo que desconozco si es el caso de ustedes, por ejemplo, hay algunos condominios que vienen con 3 dormitorios y un baño, o un dormitorio y un baño, entonces evidentemente el que tiene 3 dormitorios y un baño, o 3 dormitorios y 2 baños, versus al que tiene un dormitorio y un baño, va a pagar más gastos comunes que el otro, ¿ya? Se hace un prorrateo, ¿cierto? Esto te va a dar un factor, o sea, del monto total. Tú ocupas un porcentaje, ¿cierto? Te sacan un porcentaje de los derechos que tú ocupas en el condominio y se multiplica, ¿cierto? Por el factor y te va a dar el gasto común. A lo que me refiero, y para no enredarte, es que sí hay una diferencia en los gastos comunes para aquellos departamentos que son más grandes con respecto a los departamentos que son más chiquititos, ¿ya? Te lo estoy tratando de explicar lo más fácil para que me puedas entender. Insisto, quizá en este condominio, no sé, María Paz, si son todos de las mismas características. No, hay departamentos como tú mencionas que son con 2 dormitorios, un baño, otros con 3 dormitorios, un baño, otros con 3 dormitorios y 2 baños. Claro, entonces los que tengan los que sean más grandes, se lo voy a explicar súper sencillo porque tiene una explicación que es más técnica, pero aquellos que son más grandes van a pagar más gastos comunes que los que son pequeños. Pero no es un cálculo que se hace al ojo, ¿ya? Hay toda una tabla de factores que esa tabla de factores a ustedes se la van a entregar cuando le entreguen los gastos comunes, ¿ya? Yo por aquí tenía, quizás, pucha, justo lo cerré, tenía una tabla de factores donde se va viendo se hace el cálculo de cuánto dinero tiene que pagar cada uno de uno de los departamentos. Porque, por ejemplo, también hay algunos que tienen, por ejemplo, bodega y eso también tienen mayores gastos comunes. Desconozco si estos tienen, por ejemplo, bodega. Entonces, o estacionamiento también va a tener un gasto común mucho mayor que aquellos que no tengan estacionamiento, bodega, o aquellos departamentos que son más chicos, evidentemente van a pagar menos. Y la primera pregunta que me hiciste, Roberto, era con respecto a desde cuándo se empiezan a pagar los gastos comunes, y obviamente se empiezan a pagar desde cuando tú recibes el departamento, ya cuando te entregan la escritura y tú eres dueño de tu departamento legalmente, ¿me entiendes? Cuando te hacen la entrega formal. Ahora, si tú vives o no vives en el departamento, eso no importa. O sea, puede suceder que te entreguen tu departamento, le hacen mejora y tú quieres empezar a vivir, no sé, en 6 meses más o en el verano, por ponerte un ejemplo. Eso no te exime de tu responsabilidad de pagar los gastos comunes, ¿ya? Tú tienes que pagar los gastos comunes desde que eres propietario y que te hacen entrega formal de tu departamento. Desde ese día en adelante tienes que pagar gastos comunes, ¿ya? Uses o no uses el departamento, tienes que pagar gastos comunes, ¿ya? O sea, como yo lo había señalado anteriormente, el usar o no usar el departamento no te exime de responsabilidad de la obligatoriedad del pago del gasto común, ¿ya? No, No sé si... perfecto, me queda clara la respuesta, muchas gracias. Y tengo Ya, una tercera, pero tiene relación con el reglamento de copropiedad. ya, Porque en primera instancia, ¿verdad? Nos va a entregar, uno, para no partir, como dices tú, desde cero, la claro, comunidad, la propia inmobiliaria. Para exacto. introducir cambios en este reglamento, una vez que esté establecido la directiva y lo que fuere, para efectuar cambios del que sea, derogar alguna norma, incluir otra, modificar alguna, etcétera, por supuesto, ¿se establece un quórum de simple de 50+1 o hay no sé, pues, 2/3 o con que 3 personas decidan algo lo pueden hacer?
Mira, es un poquito más complejo, ¿ya? Porque es un tema que no lo toqué, porque es más técnico, por eso mismo no lo toqué, que es el caso de las asambleas, ¿ya? Existen, ustedes como copropietarios van a enfrentarse a dos tipos de asambleas, ¿cierto? Las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. En las asambleas ordinarias son aquellas que se van a realizar por lo menos una vez al año y en ellas se ven cuestiones cotidianas. Por ejemplo, el administrador rinde cuenta de su administración, ¿cierto? Exhibe cómo se han gastado las platas de los gastos comunes, ¿cierto? En el fondo es para transparentar cómo el administrador ha hecho su desempeño, ¿cierto? Es como un resumen, ¿cierto? Anual. Eso es lo que se ve siempre en las asambleas ordinarias. En el caso de las asambleas extraordinarias, ahí podemos encontrar, que son aquellas que son de carácter extraordinario y que requieren de algunos casos quórum extraordinarios, podemos encontrar el caso que tú mencionas, Roberto, que es la modificación del reglamento de copropiedad. Y en este caso, por ejemplo, en el artículo 15 de la ley 21.422, establece que la modificación del reglamento de copropiedad requiere de la mayoría absoluta de los derechos del condominio, ¿cierto? Por lo tanto, ¿y por qué? Porque como se trata de un reglamento que tiene tal nivel de injerencia en la vida diaria de los copropietarios que requiere de un quórum supramayoritario, ¿ya? Y en este sentido también, bueno, también hay que ver cuál es el quórum que se establece en el reglamento de copropiedad que le entregan, ¿ya? Quizás ahí también, porque estuve viendo algunos reglamentos de copropiedad y que tú puedes establecer también algunos quórums diferenciados. No sé si en este caso, desconozco porque no tengo el reglamento, les pido las disculpas porque no lo tengo en mi poder, pero se podría establecer un quórum específico, pero por lo general siempre son quórums altos, porque el reglamento de copropiedad fija, en el fondo va a realizar los lineamientos y el normal desarrollo y el funcionamiento del condominio, y por lo tanto cualquier cambio puede generar o puede inducir a alguna problemática. Por eso que siempre se protege con estos quórums tan elevados. Pero que existe la posibilidad, obviamente existe la posibilidad. Y como para que estén tranquilos, si, las inmobiliarias por lo general siempre desarrollan reglamentos de copropiedad, de lo que yo he visto, que siempre se ajustan más o menos como em, siempre se adelantan a los problemas habituales en el tema de los problemas que surgen habitualmente en un condominio. Yo por lo general me atrevería a decir que las inmobiliarias son serias en el trabajo de la confección de un reglamento de copropiedad, ¿ya? Así que no deberían tener tanto miedo a lo que le va a entregar la inmobiliaria, ¿ya? Porque siempre es un trabajo arduo. Yo trabajo en una inmobiliaria y cuando hacemos los reglamentos de copropiedad, siempre nos ponemos como en todos los supuestos, tratamos de establecer normas que por lo menos generen una sana convivencia entre los vecinos, ¿ya? Y por lo general el reglamento de copropiedad confeccionado por la inmobiliaria tiende y tiene por objeto que exista esta sana convivencia entre los copropietarios. Así que en ese sentido no tengan miedo a algo que quizá todavía no lo tienen en la mano. O sea, yo creo que la inmobiliaria, o sea, por lo que he trabajado con la inmobiliaria súper seria en este sentido, yo he visto otro reglamento de copropiedad y siempre va salvaguardando las situaciones y va dando solución a los problemas puntuales que se van generando entre los copropietarios. Ujú. No, perfecto, muchas gracias. Ya, Robert, gracias a ti. Catherine tiene la mano levantada también. Hola, Hola, mucho gusto. quería hacer una consulta. Mire, no tiene nada que ver con los gastos comunes. El tema es que a nosotros nos dijeron que los departamentos se entregaban máximo en diciembre porque ellos en julio terminaban supuestamente la obra y tienen 180 días para pedir de próloga. El tema es que a mí en la constructora me dijeron que lo iban a entregar a fines de abril, porque se iba a contar desde que la constructora, desde que a ellos le entregaban, a ver cómo me explico, desde que los departamentos ya no iban a estar listos en julio y en diciembre tampoco. Entonces iba a ser la entrega a fines de abril, pero los 180 días se terminan en diciembre. Ahora me dijo que yo era libre de elegir si me quería retirar o no.
pero no, la señorita me dijo que los días contaban desde que desde que le entregaban a ellos los edificios listos. ¿Me explico? No sé cómo, Sí, que se desde ahí, explica. claro, que desde ahí se iban a contar los 180 días. Ya, lo que Es pasa, Catherine, es que esta es una reunión, es otro tema, entonces, si quieres eso lo vemos al final para que Pedro termine con sus preguntas y de ahí terminamos con estas dudas que Sí. son respecto al proyecto, ¿ya? lo que pasa es Catherine, que mira, también, Catherine, me gustaría ayudarte, pero en realidad yo me encargo de hacer el tema de las charlas de copropiedad y en el fondo para que ustedes tengan claro temas que son habituales como el gasto común, la asamblea, es como relacionado en ese sentido el taller, ¿ya? Quizá podemos generar un par de preguntas más con respecto a la copropiedad y si tienen cosas puntuales como con respecto a la entrega, por último ahí yo me retiro porque en realidad yo no es porque no quiera ayudarlos, de hecho me encantaría poder ayudarlos y darle una asesoría, pero desconozco totalmente el tema, no conozco mucho de las fechas de entrega, así que me excuso en ese sentido, ¿ya? pasa que como No estoy familiarizado con eso. dijeron con que hubiera una ejecutiva esta reunión de nuevo, que tampoco estuvo ni la vez pasada, entonces la verdad es que no tenemos a quién hacerle las consultas. Ya, Sí, María Paz, por último, sí, al final de la reunión yo voy sí, no sé si contestar la pregunta completa, pero sí vamos a decir lo que viene el próximo taller, porque ahí sí tiene que estar la vendedora, porque este taller correspondía al tema de Pedro, ¿ya? Ya, Alexis también tiene la mano levantada. Alexis, Hola, sí. ahí Hola está. Alexis. hola, buenas noches. Mire, yo tengo una consulta respecto a la pregunta que hizo, no me acuerdo cómo se llamaba el caballero anterior que preguntó, Robert, pero decía que los dividendos varían según tamaño de departamento. Y los gastos bueno, comunes. eso, los gastos comunes, perdón. Según entendí anteriormente, que los gastos comunes eran... tenían que ver también con zonas de parque, juego, piscina, Claro, etcétera. Entonces, yo entendí por eso que todos en ese sentido pagan lo mismo, porque se ocupe o no se ocupe, todos vamos a pagar la piscina. Lo que, en lo que sí varía es el gasto de luz que yo tenga, el gasto de gas o agua. ¿En eso va a variar solamente? O sí, porque mi departamento, ejemplo, puede tener 2 baños, va a pagar más gasto común que otro departamento. claro, claro, Alexis. Mira, quizá, sí, de hecho, es así. Y también para no confundirlo, los gastos comunes tienen por objeto, ¿cierto?, costear los gastos de mantención del condominio y que no tienen ninguna relación con el consumo de tu agua propia, de tu gas y de tu luz que consumes, ¿ya? O sea, yo me refiero a los gastos de luz que el condominio genera en las áreas comunes, por ejemplo, todo eso genera gastos y eso suma un monto total y que después cada propietario a fin de mes tiene que pagar. Ese pago es diferenciado porque obviamente un departamento chico ocupa menor cantidad de espacio. Yo te lo estoy tratando de explicar súper sencillo. Un departamento chico ocupa menor cantidad de espacio que uno que tenga que tenga mayor capacidad, por así decirlo. Por lo tanto, un departamento que tiene 3 dormitorios y 3 baños va a pagar más gastos comunes que aquel que tenga un dormitorio y un baño por el prorrateo que tiene. ¿Ya? Por el porcentaje que ocupa ese departamento en la unidad total. ¿Ya? Entiendo. Entonces, no tiene que ver que si, y ahí hay una parte que tú estás correcto, o sea, el gasto común no tiene que ver si que ocupo o no la piscina, el gasto común comprende todo un gasto, se forma un pozo, ¿cierto?, de todo lo que se gastó en el mes, y no sé, son 10 millones de pesos,
Y esos 10 millones de pesos se multiplica por el factor, ¿cierto? Por el porcentaje de prorrateo que tú ocupas en la propiedad. Por ejemplo, 0,5 si tienes un dormitorio de un baño y un departamento de un baño y un dormitorio. Y el departamento que tiene tres dormitorios y tres baños tiene un prorrateo de 0,9. Entonces se le va a multiplicar dependiendo. Por eso que el gasto común no es igual para todos en este caso. En el caso de ustedes no van a pagar siempre el mismo gasto común, pero es por el tema del prorrateo, no porque uno ocupó más en la piscina o menos. No sé si soy claro en ese, si me expliqué Sí, bien. sí, me quedó claro, me quedó claro. Muchas gracias, Pedro, por aclarar la duda. No, Alexis, muchas gracias a ti. No sé si se le quedó la mano levantada o la tiene levantada otra vez. Ya. No hay más duda respecto a copropiedad, ¿cierto? Para pasar a los otros temas y dejar a Pedro. Ya. Me quiero despedir, sí, María Paz, si es posible. Sí. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes. Ojalá que les haya quedado un poquito más claro. Yo trato de explicarles siempre a los vecinos, en el caso de ustedes, a los nuevos copropietarios, de un lenguaje siempre súper sencillo, porque si les empiezo a explicar con cuestiones que son más curicas, al final se pierden. Y me ha pasado en otras charlas, entonces siempre trato de ser como buscar el lenguaje más cotidiano. ¿Ya? Así que si vieron que quizás emplee algunos términos más cotidianos es por eso mismo, ¿ya? Para no confundirlos aún más. Y bueno, de antemano felicitarlos. Ojalá que pronto puedan ahí vivir en su condominio y cumplir, me imagino, sus sueños. Así que estoy muy contento de haber desarrollado esta reunión y estoy muy contento también por lo que se le viene a todos ustedes. Así que felicitaciones y un gusto que estén bien. Ahora los dejo con María Paz para el tema de las consultas que ustedes Chao, tienen ahí gracias. pendientes. ¿Ya? Que estén bien. Muchas gracias. Chao, María Paz. Gracias. Chao a todos, que estén bien. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Ya, chicos, miren.